Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Kimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales bajo ese seudónimo. Em, en este video quisiera hacer algunas reflexiones sobre el conversatorio de ayer. En primer lugar, debo agradecer la oportunidad que me ofreció Edgar Pacheco para poder exponer en cierta medida aquello que creo y defiendo junto con dos tremendos hermanos que estaban a mis lados. Los tres hicimos una buena mancuerna en nuestra posición, en mi opinión, por supuesto, para defender lo que creemos en relación al calvinismo, que es la posición que sostenemos soteriológica en relación a la salvación y la soberanía de Dios. Agradezco también a Winston Medina y a Juan Peña. Eh, Hicimos un buen trabajo, no nos echamos atrás y avanzamos en nuestros argumentos, en nuestras afirmaciones ante las objeciones de nuestros hermanos arminianos. También agradezco a los chicos, a Cristian Izquierdo, a Ciber Saulo y a Arnold Portillo, de la posición contraria del arminianismo, su disposición a conversar, su manera respetuosa de hablar a un tema que es apasionante. Yo la verdad en estos temas a veces me apasiono un poco, entonces mantener el control, y yo creo que también le pasa a los chicos del bando contrario, mantener el control de las emociones, de las pasiones en medio de los argumentos, algo un tanto complicado, pero se logró y se pudo conversar. Yo creo que el formato del diálogo, el formato del conversatorio, si bien en estricto rigor habían cosas que se podrían haber dicho y no se pudieron decir por causa del formato, fue un buen formato en el sentido de que se mantuvo el orden de las intervenciones, todos pudieron en mayor o menor medida expresar lo que querían decir. Y Edgar fue un excelente moderador, no puso su posición por delante al momento de moderar, sino que se limitó simplemente a dirigir el diálogo. Y lo que se creó fue realmente un conversatorio, un diálogo, un debate ordenado, eh, que fue, en mi opinión, fue una experiencia gratificante, fue una experiencia eh, buenísima. Podría repetirse en algún momento. Podrían debatirse igual estos temas. Obviamente se pueden debatir con respeto, pero debatirse porque finalmente son temas dentro de casa. Cuando tú estás en una familia, lo voy a presentar de esta manera. Cuando tú estás en familia, cuando tú ves una diferencia, tú te sientas a conversar y a tratar los asuntos. Entonces los debates en este sentido podrían enfocarse desde esa forma, no desde, no desde, desde la lógica schmittiana de amigo-enemigo, sino desde la lógica de adversario, del oponente, alguien que contradice tu posición. Hay una diferencia grandísima entre un enemigo y un oponente. Un oponente, un enemigo involucra hostilidades, hostilidades que muchas veces impiden precisamente el diálogo, porque tú a tu enemigo, tú no lo, bu- tú a tu enemigo por lo general tú lo buscas destruir. Por supuesto, en la ética cristiana nosotros no razonamos de esa manera, porque se nos ordena a amar a nuestros enemigos. Pero esa es la lógica schmittiana, se da mucho en política, la lógica del amigo-enemigo, tú a tu enemigo tú buscas destruirlo. Es la lógica del poder, finalmente. Pero con un oponente no pasa lo mismo. Tú puedes tener un oponente dentro de tu familia, pero la motivación del diálogo es el amor, es la búsqueda del otro, la búsqueda de reconciliarse, la búsqueda de conocerse y amarse, tolerarse. Y esa es la conversación que se debe dar en las conversaciones en casa, intrafamiliares, por decirlo de alguna forma, independiente de las diferencias que podamos tener en estos aspectos que para mí, si bien no son secundarias, tampoco son eh,
determinantes a la hora de limitar la salvación de Dios. Yo de ninguna manera voy a afirmar que para ser salvo tú tienes que ser un calvinista de los 5 puntos y si no los crees tú te vas a ir al infierno. Por lo menos no podría hacer eso. Sería afirmar una especie de perfección doctrinal, salvación por perfección doctrinal. Yo creo que una persona que cree en el Evangelio, eh, que cree que Jesucristo eh, fue entregado conforme a las Escrituras, resucitó a los 3 días y ascendió a los cielos conforme a las Escrituras. eh, por supuesto, teniendo un contexto claro, no, obviamente no perfecto, no detallado, no articuladamente correcto, como el ladrón en la cruz. Yo creo que el ladrón en la cruz, yo no sé, no sé, iba a poder poner a pensar en la gracia irresistible o irresistible, la elección incondicional. Él simplemente rogó misericordia y Cristo se la concedió y fue salvo. Entonces, eh, nosotros por amor a Dios debemos buscar la verdad, debemos acercarnos a su verdad, a la verdad de su palabra y buscar articularla y conocerla de la mejor forma posible. Y hacia allá debemos presionar, hacia la unidad en la verdad. Pero de ahí afirmar que la perfección doctrinal, la perfección en la articulación de las doctrinas es una condición para ser salvo, no, no, no. El ladrón en la cruz, insisto, miró hacia aquel que estaba colgado a su lado, aquel que él mismo en un momento estaba insultando, y al verlo, su mansedumbre y al tener cierto conocimiento, seguramente tenía cierto conocimiento, porque lo más seguro es que haya sido judío, eh, de quién era Jesucristo, haya tenido ciertas nociones, no sé qué tan profundizadas las haya tenido, lo más seguro es que no hayan sido tan profundizadas, pero ciertas nociones de que venía el Mesías y todo, y vio a este Mesías colgado a su lado, muriendo, sin maldecir, sino que bendiciendo a sus enemigos, y pasó de la hostilidad al amor, y le rogó a ese Mesías colgado, le rogó a aquel hombre que estaba a su lado, ensangrentado, le rogó a ese hombre que se acordara de él en su reino. Se corrió el velo por un momento de su vista y pudo ver al Rey de Gloria colgado a su lado. Y Cristo lo salvó. Le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lejos está de mí decir que hay que tener un tipo de imperfección doctrinal, una perfecta articulación de las doctrinas para ser salvo. Por lo tanto, yo enfrentaría este debate como un debate intrafamiliar, por decirlo de esta forma. Habiendo dicho esto, quiero dar algunas reflexiones, más que nada algunos comentarios en relación a lo que se dijo ayer. Em, Voy a dejar obviamente un link al video de Edgar aquí abajo para que lo vayan y lo vean. Y primero, bueno, voy a empezar explicando mi posición en relación a la soberanía de Dios y la voluntad y la responsabilidad del hombre. ¿Ok? Voy a partir desde abajo hacia arriba, por decirlo de alguna forma, para que se entienda bien. Partiendo por lo más básico, por el que es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es aquella facultad del alma que instancia o inicia un curso de acción determinado. Y este curso de acción determinado es determinado ¿por qué? Por las convicciones, por los intereses, por los deseos, por los gustos, por las circunstancias, etcétera, 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 que llamen a configurar en el momento de la elección el mayor deseo del momento. Este mayor deseo es el que impulsa o instancia que la voluntad se mueva. Desde esta perspectiva de la voluntad, nosotros ya entendemos que en este nivel no existe lo que se podría llamar, en primer lugar, una indeterminación de la voluntad o una autonomía de la voluntad. La voluntad no es autónoma del contexto cercano en el que se encuentra, es decir, el hombre en donde existe esta voluntad. Este hombre en donde la voluntad reside, este hombre tiene una historia, tiene gustos, tiene convicciones, tiene inclinaciones, tiene disposiciones morales, tiene debilidades, tiene fortaleza, tiene intereses. Y todas estas cosas
junto con sus circunstancias materiales, sus circunstancias que lo rodean, configuran los determinantes de la acción de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, a este nivel ya no podemos hablar de una voluntad autónoma. La voluntad dentro de las facultades del hombre no es un elemento que exista por sí mismo con independencia del resto de los elementos del hombre mismo, con independencia del intelecto, con independencia de las emociones, con independencia de un montón de circunstancias. Entonces, a este nivel ya no podríamos ni siquiera hablar de una voluntad en el sentido de libre albedrío libertario, que básicamente el libre albedrío libertario, según lo que tengo entendido, obviamente, que postula que el poder de la elección contraria, the power of contrary choice, como he leído por ahí. ¿A qué se refiere esto? Que ante dos, vamos a minimizarlo a dos elecciones, ante dos posibles elecciones, la voluntad está igualmente inclinada hacia una como hacia la otra. Y eso no es así, no es así. La voluntad nunca es neutral ante dos opciones. La voluntad siempre, según cómo se configuren todos estos factores en el momento, va a estar inclinada hacia un lugar o hacia otro. La voluntad nunca, en ningún momento, pasa a un estado de neutralidad ante las opciones que tiene delante. Un estado de igualdad de poder para elegir una u otra. La voluntad siempre va a inclinar su poder hacia una opción por sobre la otra en razón de esta configuración, de este contexto, de esta configuración de condiciones que la van a mover. Ya a este nivel, entonces entendemos que la voluntad del hombre no es autónoma del contexto en el que existe. Ni siquiera estoy metiendo a Dios en la historia acá. La voluntad del hombre no es autónoma del contexto en el que existe, sino que se mueve en virtud, como diría Jonathan Edwards, porque en realidad nada de lo que estoy diciendo es nuevo. Como diría Jonathan Edwards, la voluntad del hombre se mueve en virtud del mayor deseo del momento. Mayor deseo que se configura por las condiciones externas e internas que rodean a esta voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿enseña esto la escritura? Por supuesto que sí. Y es ahí donde yo introduzco el ejemplo de los árboles y de los frutos. Cristo fue claro cuando dijo, al árbol se le conoce por su fruto. Cristo fue claro cuando dijo que el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. En otras palabras, el fruto, entendido como las elecciones, el ejercicio de la voluntad en el hombre, está condicionado previamente por el estado ontoético de este hombre. Si este hombre es malo, por decirlo de alguna forma, y es lo que la Biblia habla del hombre, dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, yendo en virtud de los deseos de la carne. Si esta voluntad existe en este contexto, esta voluntad va a estar corrompida, va a estar mala y va a dar mal fruto, no puede dar buen fruto. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dicen Job. Nadie. Jeremías. ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo su pelaje? No, no puede. Así como haréis vosotros el bien si estáis habituados a hacer el mal. En Pablo, en Efesios 2, del 1 al 3, porque en otro tiempo estáis muertos en delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio de la voluntad está condicionado por el contexto en el que esta voluntad se encuentra. Y el contexto inmediato en que se encuentra esta voluntad
es el estado ontoético del hombre. Y en ese estado ontoético, ya muerto en delitos y pecados por causa de la caída de Adán, en donde nosotros heredamos la culpa del pecado de Adán y la corrupción también, eh, ya hay una inclinación a la maldad, ya hay una inclinación a la maldad. En los salmos se nos dice de forma poética que desde el vientre ya uno está descarriado. eh, en pecado me concibió mi madre, y ese en pecado no se refiere a que la madre de David tuvo relaciones sexuales con su esposo y concibió a David. No, ese no es el pecado. En pecado se refiere a que él nació en un estado de pecado, en un estado de inclinación de su voluntad, de su ser completo hacia el mal. Eh, entonces, en este contexto cercano y, y en este contexto externo e interno, ya la voluntad no es autónoma, ya la voluntad no es indeterminada. Por supuesto, la confesión de fe de Westminster, que, bueno, le digo a Cristian Izquierdo que yo no soy presbiteriano, yo soy bautista particular, pero como bautista particular, eh, bueno, que también soy continuista, por lo tanto, la confesión bautista, si sigue la línea de la confesión de fe de Westminster, va a afirmar el cesacionismo. Yo no estaría de acuerdo con ese artículo, pero si afirma el artículo de on the free will, en la libertad de la voluntad. eh, no obvia este hecho. La discusión en ese artículo, lo que se quiere especificar en ese artículo no se está contradiciendo la soberanía de Dios en la forma calvinista de expresarla, sino que lo que se busca combatir es otro tipo de determinismo, que no es el determinismo bíblico, es el determinismo naturalista, que básicamente indica que el hombre se mueve según las mismas fuerzas que mueven cómo se mueve una estrella, cómo se funciona el sol, cómo se mueven las olas, que son las fuerzas naturales. Obviamente dentro de ese contexto, el sol no es libre para moverse, las estrellas tampoco, el mar tampoco, sino que simplemente son impulsados por estas fuerzas naturales que las mueven de un lado hacia otro. Y es a eso a lo que se refiere o lo que quiere atacar la Confesión de Fe de Westminster. Teniendo ese enfoque en mente, ese determinismo mecanicista, naturalista en mente, te pueden entender los términos que allí se expresan. El hombre entonces es libre, no libre de Dios. Cuando uno habla de libertad, uno siempre tiene que preguntarse libre de qué. El hombre no es libre de Dios, sino que ahí es libre de las fuerzas naturales para tomar sus determinaciones. Y aún así es libre de forma relativa. Eh, si yo veo que viene un tsunami hacia mí, yo voy a correr. Hay una fuerza natural que está impulsando mi acción tengo dos opciones, o corro o no corro. Pero obviamente el deseo más grande del momento va a ser arrancar. Entonces, eso va a determinar mi acción hacia correr y arrancarme porque hay una fuerza natural que me está amenazando. Pero no es un impulso interno naturalista motivado simplemente por aspectos materialistas. Es eso lo que atacan las confesiones. Lo mismo cuando dice que asegura las contingencias y las causas segundas. Por supuesto, porque Dios establece todas esas cosas. Habría que entender cada término según su definición, y al entender cada término, contingencia, causa segunda, vamos a entender que en ningún sentido esos términos implican necesariamente que Dios no los establezca, que Dios no los determine. Por ejemplo, si Dios va a convertir un alma, un fatalista, que muchas veces nuestros hermanos al expresar la posición calvinista piensan como fatalista, un fatalista diría, da lo mismo los medios que se usen. Si Dios va a convertir a una persona, la va a convertir. Entonces da lo mismo lo que se haga. Pero no es así. Pablo dice que cómo se convertirán si no hay quien les predique. En otras palabras, Dios ha establecido medios para lograr sus fines, y la responsabilidad de llevar a cabo o maximizar la oportunidad de estos medios la deja sobre nuestros hombros, no de forma autónoma, ciertamente,
pero sí en tanto impulso imperativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un calvinista no va a pensar, ah, da lo mismo que no voy a salir a predicar, total, Dios va a salvar a los suyos de la forma que Él quiera. Eso básicamente es una negación de que Dios es soberano sobre los medios. Al contrario, un calvinista va a decir, la Biblia enseña que para que la gente se salve, Dios ha determinado que el medio sea la predicación de la palabra. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Maximizo el uso de los medios para, de esa forma, maximizar los resultados. Que está determinado o no es irrelevante. Yo voy a obrar de acuerdo a lo que yo conozco, no de acuerdo a lo que no conozco. Yo no conozco los decretos de Dios, los decretos secretos de Dios. Yo conozco sus mandamientos y su mandamiento es claro. Y es eso lo que debo obedecer. Por lo tanto, yo voy a maximizar los medios para lograr los fines establecidos. Por lo mismo, si Dios ha determinado que para alimentar el cuerpo hay que comer, entonces yo no voy a decir, ah, si Dios quiere que yo no muera de hambre, entonces me voy a quedar sentado, la comida va a llegar a mi boca sola, o Dios aplicando el Deus ex machina, Dios va a alimentarme sobrenaturalmente, que podría ser. Pero, no, pero Dios ha normado, ha establecido providencialmente que los medios ordinarios para lograr el fin, que es la alimentación, es comer, es alimentarse, junto con todo lo que se involucra. Trabajar, tener dinero para comprar alimentos, comprar los alimentos, tener cierta maestría o alguien que pueda cocinarlo, tener una cocina, tener un gas, tener los implementos para poder hacerlos, cocinarlos de manera apropiada y alimentarse. Después consumirlos, tener su plato, su tenedor y comerlo. Son los medios ordinarios que Dios ha establecido para lograr ciertos fines. Y sentarse a esperar que las cosas sucedan es básicamente negar la misma soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros los calvinistas no razonamos de esa manera. ¿Ya? Le agrego eso a Cristiano Izquierdo con relación al asunto de la confesión de fe de Westminster. Pues bien, entonces la voluntad, veníamos hablando, me distraje ahí, la voluntad obra en virtud del contexto en el que existe, ¿ya? Ahora, esa voluntad que obra en virtud del contexto en el que existe, la pregunta ¿es libre de Dios? Y la respuesta evidente es no. En primer lugar, la voluntad es parte de la creación de Dios. Como parte de la creación de Dios, depende de Dios para existir y para seguir manteniéndose en existencia, como dice Hebreos 1:2 creo, o 1:3, que el Hijo sostiene por la palabra de su poder todas las cosas. En Colosenses 2, que nos dice que Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eh, en Hechos 17 nos dice Pablo que porque en Él, citando a un filósofo griego, según tengo entendido, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. Entonces, de manera inmanente, Dios mantiene todas las cosas en existencia por el poder de su voluntad. Y eso no excluye a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es parte de la creación de Dios, es parte de su creación. Ahora bien, si el ser de la voluntad, si la potencia de la voluntad del hombre depende de Dios para hacer, y los actos de la voluntad dependen del ser de la voluntad, de ahí se sigue lógicamente que entonces los actos de la voluntad dependen del ser de Dios. En otras palabras, la voluntad no puede moverse de forma autónoma del poder de Dios. La voluntad no es independiente del poder de Dios. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Lutero, cuando él habla en de servo arbitrio. Se los podría leer incluso. Voy a leerlos para que tengo esta versión. Está un poquito descuidada, pero es hermosa, es hermosa. Le voy a leer un poco para que vean que en realidad lo que yo digo no es nuevo, es lo que sostenían los reformadores. Me voy a ir un poco más atrás.
en esta versión, no sé si todas las versiones son iguales, pero en esta versión eh, l- los pasajes de Lutero están divididos en secciones. Tienes el primer discurso, cuando hace comentario a la introducción de la diatriba de Erasmo, tienes el primer discurso y tienes el segundo discurso. Lo que voy a leer forma parte del segundo discurso y habla en la sección 84 del segundo discurso, que en esta versión está en la página 225. ¿Ok? No- obviamente no voy a leerlo todo. Podría leerles desde la sección 80 en adelante, que toda esa sección trata sobre este asunto, de servo arbitrio, en la esclavitud de la voluntad. eh, y esa sección es muy aclaratoria, por lo menos de la posición de Lutero. Ahora estamos hablando de Lutero, no estoy diciendo que aún no estoy probando bíblicamente esto, pero estoy hablando de cómo lo articula Martín Lutero. Esto en relación a este tema con su respuesta a Erasmo de Rotterdam, ¿ok? Ya les voy a leer un solo pasaje, no lo voy a contextualizar, pero es más que nada para que entiendan el proceso, ¿ya? Dice, puesto que Dios hace todas las cosas en todos, forzosamente hace todo en Satanás y el impío, pero Él hace todo en ellos así tal cual son en sí mismos y tal cual es el estado en que los encuentra. Es decir, como ellos están en oposición a Dios y son malos, al ser arrastrados por la acción de la omnipotencia divina, no pueden sino hacer lo malo y lo que es contrario a Dios. Esta es la frase clave, al ser arrastrados por la omnipotencia divina. Así como ocurre con un jinete que cabalga sobre un caballo cojo de una o dos patas, el jinete cabalga sobre el caballo así tal cual está, es decir, el caballo camina mal. Básicamente la idea es que Dios sería este jinete que cabalga un caballo de cojo. Básicamente Dios encuentra al hombre en pecado. Pero este hombre en pecado no existe con independencia de la omnipotencia de Dios, ni tampoco se mueve con independencia de la omnipotencia de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿ok? Pero, qué puede hacer el jinete? Él monta esta clase de caballos junto con caballos sanos, sin duda. A él le va mal y al resto le va bien, pero no puede ser de otra manera, a no ser que el caballo se cure. Básicamente lo que dice es que el jinete monta diferentes tipos de caballos, monta caballos sanos y caballos enfermos, y que el resultado de la acción del jinete eh, estará en coherencia con el estado del caballo en el que cabalga. Si el caballo está enfermo, está cojo, el resultado va a ser afectado por la cojera. Lo mismo si está sano. Sigue Lutero, dice, en este caso observas que cuando Dios obra en y por medio de los malos, se manifiesta el mal mismo. Sin embargo, Dios no puede hacer lo malo, aunque haga lo malo por medio de los hombres malos, porque siendo bueno, Él mismo no puede hacer lo malo, pero usa a los hombres malos como instrumentos que no pueden escapar de la influencia y acción de su omnipotencia. Por eso, la culpa está en los instrumentos a los cuales Dios no permite que permanezcan inactivos, ya que el mal se manifiesta según la acción de Dios mismo. De la misma manera que un carpintero haría un mal corte con una sierra de doble filo o un hacha con el filo roto. Así que el impío no puede sino errar y pecar siempre, porque al ser arrastrado por la acción de la omnipotencia divina, no puede permanecer inactivo, sino que quiere, desea y actúa de acuerdo con su naturaleza. Todo esto es cierto si creemos que Dios es omnipotente. Martín Lutero. Entonces lo que yo digo y lo que yo expreso no es nada nuevo, es algo que ya se reflexionó por lo menos en los padres reformadores. Y Gordon Clark en su libro eh, eh, Reason and Revelation, religión, razón y revelación,
expresa que se rastrea esta concepción de la soberanía de Dios incluso más atrás de Nicea, incluso. Entonces no es algo nuevo, no es algo que no haya estado en la mente, por lo menos de la iglesia primitiva en adelante, que no se haya controvertido antes otra cosa. Porque entendamos que cuando se controvertieron ciertas doctrinas, es ahí cuando se articularon de forma más apropiada, pero este tema no fue controvertido, por lo menos de forma grave, sino que yo diría fue controvertido hasta el momento en que ocurre el sínodo de Dort, con el levantamiento de los remonstrantes. Y es ahí donde ya se hace una articulación más clara de lo que se quiere decir con estas cosas. ¿Ok? Pero ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? En Filipenses 2, 12, 13 dice, porque Él es por, por lo tanto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Acá tenemos el ejemplo de Dios en relación a un hombre salvo. Y el texto dice, Dios produce en vosotros. Habla de que el poder de Dios saca fruto de ese árbol. Hace que ese árbol dé frutos. Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y este querer como el hacer involucran el ejercicio de la voluntad. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Yo quiero querer y yo quiero hacer. Ese querer y ese querer hacer que involucra el ejercicio de la voluntad es producido por Dios en el individuo que es salvo. Pero ¿y qué pasa con el pecador? Tenemos el ejemplo de Faraón. El proceso en este caso se llama endurecer. Y bueno, en este mismo libro Lutero habla del proceso de endurecer, que Dios endurece. eh, la forma en que lo hace es de forma activa. ¿En qué sentido? En que Dios deliberadamente hace o no hace ciertas cosas. Podríamos decir que lo que no hace Dios deliberadamente, en este caso, es concederle al réprobo, en este caso, podríamos hablar del caso de Faraón, al faraón no le concede oídos para oír, ni ojos para ver. Como Dios no le concede a Faraón oídos para oír ni ojos para ver, entonces como consecuencia cualquier movimiento eh, de la voluntad de Faraón va a estar dañado por esta falta de vista y escucha espiritual. Entonces, en primer lugar, Dios no le concede ciertas cosas a Faraón. Y en segundo lugar, Dios opera en Faraón. ¿Para qué? Para que en razón de los estímulos que va recibiendo de parte de Dios, en este caso el mandamiento de Moisés de liberar al pueblo de Dios, este Faraón, que no tiene oídos para oír ni ojos para ver, se endurece por el impulso de la omnipotencia de la voluntad que lo mueve a la acción, que no lo mantiene ocioso, como diría Lutero, sino que el impulso lo mueve y como la herramienta está defectuosa, los resultados van a ser defectuosos. Faraón se endurece y Dios envía las plagas. Y la perspectiva que yo estoy defendiendo queda en evidencia en el versículo 19 de Romanos 9, porque a la luz de toda esta exposición, el objetor imaginario de Pablo le dice, pero ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios le echa la culpa a Faraón de su pecado para derramar las plagas sobre él, si al final nadie puede resistirse a la voluntad de Dios? Nadie puede resistirse a la voluntad de Dios. Me voy a detener un poco, no voy a dar la respuesta de Pablo, porque la respuesta de Pablo no es, no, pero deténganse, si el hombre, Faraón tenía su libre albedrío y él finalmente hizo un mal uso de su libre albedrío y finalmente, en virtud de este mal uso que hizo de forma autónoma al poder de Dios, porque Dios no le movió su voluntad, entonces el Faraón merecía todo esto. No fue esa la respuesta de Pablo, la respuesta de Pablo fue otra. El lugar perfecto para responder y dar una apología del libre albedrío y hacer una teodicea en relación a Dios teniendo al libre albedrío en mente, era precisamente
los versículos 20 en adelante de Romanos 9. Pero Pablo no toma ese camino. ¿Ya? En este punto, yo creo que de las tres personas de los tres arminianos que estuvieron en el diálogo, el que captó la fuerza del argumento que yo estaba presentando fue Cibersaulo. Cibersaulo se dio cuenta de que si la omnipotencia de Dios es irresistible y de que si la gracia de Dios obra de manera omnipotente, entonces se sigue necesariamente la doctrina de la gracia irresistible. Él se dio cuenta de la fuerza de ese argumento y ahí atacó. Y su objeción y su respuesta en realidad, eh, si bien él tuvo un real diagnóstico de los hechos, porque él vio que la fuerza del argumento estaba en que la omnipotencia de Dios es la fuerza detrás de su gracia, si bien su diagnóstico fue bueno, su remedio lo que hizo fue bajar a Dios del trono. Básicamente él dijo que la omnipotencia puede ser resistida. Esto está en contradicción con lo que enseña la escritura, por lo menos en los dos pasajes que yo mencioné, en Daniel 4:35 y Romanos 9:19. Son pasajes claros al respecto y no son los únicos. No son los únicos. ¿Quién puede resistirse a la omnipotencia de Dios? Pensemos, en términos físicos. Si traducimos la omnipotencia de Dios en términos físicos, ¿qué fuerza en el mundo podría resistirse al omnipotente en ese sentido? Si Dios mueve el sol, mueve el universo, lo mantiene en existencia, ¿qué fuerza puede resistirse a eso? Si Dios doma al Leviatán, entonces, ¿quién es más fuerte que Dios en en ese sentido? Nadie. Ahora, si nos vamos a lo metafísico, eh, esto es aún más acentuado. Si la omnipotencia de Dios se manifiesta en lo metafísico, en lo que está más allá de la física, ¿quién puede resistirse a eso? La idea de la resistencia, en primer lugar, analicemos qué es la resistencia. Tú te resistes a aquello de lo que tú eres consciente que te está siendo opuesto. Yo veo oposición y ante esa posición yo me resisto o no me resisto, pero yo tengo el poder en mi mano de resistirme o no hacerlo. Pero yo lo hago porque yo soy consciente de que hay una fuerza que está generando oposición en mí. La palabra resistencia implica necesariamente un choque de posiciones, un choque de fuerzas, pero un choque consciente de fuerzas. Tú en tu mente sabes que hay algo que te está presionando, pero la omnipotencia de Dios es tal que obra en un nivel que va más allá de la conciencia. La conciencia simplemente ve los efectos de la omnipotencia de Dios, pero no ve a la omnipotencia de Dios causando las cosas de tal manera que pueda resistirse. Por ejemplo, si yo soy un predicador callejero, yo voy a predicar la palabra, voy a exhortar a la gente es consciente de eso y en virtud de su naturaleza caída se va a resistir a lo que es consciente. Esa es la resistencia de la que habla la Escritura, no la resistencia a la omnipotencia de Dios. Porque cuando Dios en su omnipotencia se determina a hacer algo, lo hace. Si Dios omnipotentemente quiere resucitar a un muerto, lo va a resucitar. No le va a preguntar a un muerto, oye, ¿quieres ser resucitado o no? No voy a entrar en el área de que sí que vale más, la decisión del hombre o la salvación de su alma. Porque si pensamos en eso, yo soy padre. Si yo veo que mi hija quiere eh, lanzarse de un puente, por decirlo de alguna forma, yo no le voy a preguntar si quiere lanzarse o no para dejarla tranquila ver cómo cae y se destruye en el fondo. Yo voy a agarrar a mi hija y la voy a salvar y la voy a sacar del peligro. Y me da lo mismo si reclama o no reclama. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hija. Lo mismo pasa en este caso. Que Dios respete la voluntad, para mí es una idea que en en estas circunstancias, que Dios respete la voluntad en una circunstancia en donde hay peligro para el alma,
A mí me parece una circunstancia, o sea, me parece en cierto sentido me parece hasta inmoral. Yo creo que en este sentido, y Dios es claro, Dios es más claro, o amo o no amo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. A los que no quiero salvar no los salvo, porque no quiero salvarlos, porque no los amo en ese sentido. Pero a los que yo quiero salvar, yo los voy a salvar, porque los amo para salvarlos. ¿Ok? Entonces, la respuesta que dio Saulo me parece una contradicción. La omnipotencia no puede ser resistida. Y todo pasaje en la escritura que habla del hombre resistiéndose se puede explicar contextualmente en virtud de aquellas cosas que el hombre es consciente en el momento a las cuales puede resistirse, ya sea una predicación, ya sea un mandamiento, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no puede resistirse a aquello de lo que no es consciente y la omnipotencia de Dios obra en un ámbito más allá de la conciencia misma. Por ejemplo, en este momento, la omnipotencia de Dios está obrando para mantener en existencia todo lo que usted está viendo alrededor mío. Yo solo veo los efectos de su poder, pero yo no soy consciente del momento en que Dios ejerce su poder y ocurre el efecto como para yo poder resistirlo. No soy consciente de eso. Simplemente ocurre, simplemente Dios lo lleva a cabo. Lo mismo pasa con la salvación. Cuando Dios salva un alma, obviamente lo expone a los medios de salvación, lo expone a la palabra, pero la operación de Dios ocurre en un nivel que está más allá de la conciencia, es algo que no es, de lo cual no se es consciente. Por eso nosotros los calvinistas hablamos de que la salvación, en la salvación, la fe es precedida por la regeneración. Y esto conecta perfectamente bien con la antropología que ofrece el calvinista. Porque si el árbol no puede dar buen fruto, para que dé buen fruto tiene que ser transformado en un buen árbol. Y esta transformación solo la puede ejecutar Dios omnipotentemente y de manera monergista en el hombre, operando en los espacios más recónditos de su ser. Y la Biblia es clara en esto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y haré que anden en mis estatutos y en mis mandamientos. Ciertamente la fe es parte de aquellas cosas en las que Dios nos va a hacer andar a aquellos que hemos sido elegidos para salvación. No puede ser excluido. ¿Ok? En un momento yo expuse, bueno, concluyendo la sección anterior, ya entendemos que por lo menos Dios es el que es soberano sobre el hombre, Dios es soberano sobre la voluntad del hombre. La voluntad, ni siquiera en unos niveles más básicos, es independiente, autónoma eh, y arbitraria, eh, sino que obra en virtud del contexto en el que existe, y ya saliendo del contexto cercano y nos vamos ya más arriba, tenemos a Dios que es el que determina todas estas cosas. ¿Ok? Ya, y pasando a otra reflexión en otro momento del conversatorio. Fue mi pregunta en el momento del debate ya, con respecto a Filipenses 1.29. Filipenses 1.29 nos dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Más arriba, en el contexto, Pablo habla de la oposición a la iglesia, a la oposición a los cristianos, y él dice que esta oposición es de Dios. Dice que esta oposición para el cristiano es una eindexis, eh, no recuerdo la palabra griega, pero la palabra griega significa indicio, una señal de que están yendo a salvación, mientras que los persecutores, la persecución de la fe cristiana es una señal, una indexis, indexis, una señal, un indicio de que ellos van a perdición. Y concluye esa frase diciendo, y esto de Dios. Por lo tanto, dentro de este contexto, la soberanía de Dios también está operando. ¿De qué manera está operando? Está operando levantando resistencia a la iglesia y fortaleciendo la fe de la iglesia. De tal manera que Dios, en su soberanía, levanta oposición a la iglesia
y esta oposición, esta persecución, por decirlo de alguna manera, es señal de que van a la perdición. Mientras que la iglesia que se mantiene creyendo, que se mantiene en la fe, este creer, este perseverar en la fe, es señal de que van a salvación. Y de ahí pasa al versículo 29, donde dice, estábamos hablando en el último punto sobre la expiación ilimitada. Dice, porque por causa de Cristo os es concedido a vosotros. La clave del pasaje es entender que la razón por la que Dios concede el creer en Cristo, porque no es la potencia lo concedido, sino que es el acto, es el creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, es porque Dios te lo ha concedido. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Te lo concedió por causa de Cristo. Hay una relación entre Cristo y su obra. Él es la causa de que tú creas. Por causa de Cristo, por lo tanto, podemos entender que el creer en Cristo está relacionado o es parte de la obra de Cristo. Por causa de Cristo os es concedido no solamente que creáis en Él. Entonces la fe en Cristo como don de Dios procede de la obra de Cristo. El fundamento de ese creer es la obra de Cristo. Y mi pregunta era la siguiente. Si la fe emana como don, la fe en Cristo, ojo, el acto de creer en Cristo emana como don de la obra de Cristo, porque es por causa de Cristo que Dios nos concede la fe. Entonces, si Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, entonces ¿por qué no todos creen? Porque si Cristo murió por alguien, entonces ese morir asegura la fe en Cristo de aquel por quien la expiación fue hecha. Y aquí mis hermanos no pudieron, en mi opinión, insisto, dar respuesta a lo que yo dije. ¿Por qué razón? Porque Cristian Izquierdo se enfocó, salió del ámbito del texto de la fe en Cristo y se fue al ámbito global de la salvación. Y no era eso lo que estábamos hablando. Entonces Cristian Izquierdo, en cierto sentido, eh, rodeó el asunto, pero no lo enfrentó directamente y concretamente. Em, Creo que Arnold Portillo también expresó unas palabras al respecto. Quiso hacer un enlace con el asunto de la persecución, pero es que en realidad no, no tiene mucho que ver, porque la persecución también no es que por ser perseguidos creamos y Dios nos concede la fe porque somos perseguidos, sino que la persecución también es parte de aquellas señales que Dios nos da de que vamos a salvación. Vayan al Filipenses 1:29, lean el contexto de los versículos anteriores, creo que del 26 en adelante, no estoy seguro. Em, Lean ese en contexto y van a darse cuenta que la persecución, y porque dice la Biblia, y esto de Dios, dice Pablo, la persecución también nos es concedida como una señal de que vamos a salvación. Bienaventurados si sois perseguidos por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Por lo tanto, la persecución al cristiano, por más terrible que sea, eh, debemos enfrentarla con alegría. ¿Por qué razón? Porque es una señal de que Dios nos está llevando hacia Él, que es una señal de que nosotros estamos siendo objeto particular del amor de Dios, por más paradójico que suene. Em, en un momento, bueno, cerrando ya ese punto, creo que no enfrentaron bien la pregunta. Creo que el versículo 29 es una prueba muy fuerte en relación a la expiación limitada. eh, Entendiendo que si la muerte de Cristo asegura la fe de aquellos que han muerto, por los cuales murió, y no la fe como potencia, sino el creer en Cristo como acto, entonces necesariamente se sigue que todos aquellos por los cuales murió Cristo van a terminar creyendo. Y si alguien no termina creyendo, entonces hay una incoherencia, hay algo que no tiene sentido ahí. Em, Después se me enfrentó en relación al asunto de la determinación exhaustiva, en relación a la responsabilidad y la voluntad del hombre. Eh, y ahí lo que quiero enfatizar es lo siguiente, o sea,
En esta discusión, en este debate, se asumen muchas cosas que no se prueban. Por ejemplo, mis hermanos arminianos hablan de manera eh, libre y amplia del asunto de la libre albedrío, libre albedrío, libre, pero hay que ponerse a pensar qué queremos decir con esto. Es como cuando uno repite un mantra o repite un eslogan sin detenerse a pensar eh, si este eslogan tiene algún tipo de coherencia o fuerza en sí mismo. Entonces muchas cosas se dan por asumidas en la discusión. Se dan por asumidas. Por ejemplo, eh, les llamaba la atención que yo hablara de la voluntad, de que distinguiera libre albedrío de la voluntad del hombre, entendiendo que la expresión libre albedrío tiene ya una carga semántica particular, que hizo que en su momento Martín Lutero dijera que, que no debería usarse el término con relación a la voluntad del hombre, y Juan Calvino decía que solamente a veces lo ocupaba por conveniencia de la discusión, pero que en realidad no le gustaba usarlo. Es un, que Gordon Clark dice en uno de, de sus libros que, no sé si Gordon Clark lo dice o estaba citando a alguien, pero dice que el término libre albedrío es un término demasiado grandioso como para aplicarlo a al hombre. Eh, entonces, claro, Arnold Portillo menciona que él le llamaba la atención o le veía como algo de cuidado que yo distinguiera entre voluntad y libre albedrío. Pero el asunto es el siguiente, los que asumen que la voluntad del hombre es autónoma del poder de Dios, porque hay que desambiguar el lenguaje, hay que decir las cosas como tal como son. El que asume que la voluntad del hombre es autónoma del poder de Dios, son ellos. Y ellos son los que tienen que probarlo. Y probarlo bíblicamente, por supuesto. La carga de la prueba no la tengo yo. Mi posición es clara. Yo creo que nada en la creación es autónomo del poder director de Dios. Y todas las cosas se mueven en virtud de su omnipotencia hacia donde Él las ha determinado. Y esto incluye la voluntad del hombre, ciertamente. Esa es mi posición. Esa es la posición, yo la puedo defender bíblicamente sin ningún problema. Lo he hecho, acá mismo lo hice hace unos momentos atrás. Pero son ellos los que asumen que existe cierta autonomía de la voluntad en relación al poder de Dios. Porque de esa manera, usando el libre albedrío, buscan rescatar, y esto yo lo destaco como algo positivo, buscan rescatar la santidad de Dios. No lo rescato como algo negativo. Yo sé que, y eso es bueno, y está bien, yo también lo hago. Lo hago de otra manera, por supuesto. Pero en realidad la respuesta del libre albedrío como una teodicea, Clark dice que básicamente la idea del libre albedrío, su única razón de ser está en el hecho de querer distanciar a Dios del pecado, pero tampoco en ese sentido sirve mucho. Son ellos los que tienen que justificar el libre albedrío y su autonomía en relación al poder de Dios, no nosotros. A ellos les cae la carga de la prueba, nosotros no somos los que afirmamos eso. ¿Por qué entonces yo voy a tratar de hacer coherente mi posición con una definición de la voluntad que yo no defiendo? Por lo tanto, el orden del diálogo en este sentido debe ser el siguiente, que ellos defiendan su noción del libre albedrío, la fundamenten, así nosotros podemos verla y responderla como tal. Pero si ellos no la defienden, sino que la asumen y aparte quieren que nosotros la asumamos como propia para defender nuestra posición, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ese no es el asunto acá de la discusión. Entonces la carga de la prueba la tienen ellos. Ellos implican que la responsabilidad presupone autonomía de la voluntad. Ellos presuponen que la voluntad presupone que esta voluntad es libre, entendiendo libertad como autonomía nuevamente de la voluntad, en relación a el poder de Dios, por supuesto. Ellos defienden eso, yo no. Yo no tengo por qué defender eso. Ellos tienen que presentar sus pruebas y una vez presentando sus pruebas, vamos a poder darle una respuesta apropiada, por supuesto.
que no es nada nuevo. Bueno, Lutero ya lo hizo en su libro, Calvino en sus instituciones también. Eh, Así que no, yo no voy a poder, es un muerto que yo no tengo que cargar. Es un muerto que les corresponde a ellos revivir, no a mí. Y en relación a esto, vamos ahora sí a la respuesta de Pablo. Cuando Pablo es enfrentado a esta paradoja de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, porque Romanos 9:19 básicamente resume, yo diría que todas las objeciones que tienen que ver con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Eh, Cuando es enfrentado con esta paradoja, Pablo no justifica a Dios en virtud del libre albedrío humano. Podría haberlo hecho perfectamente bien, ese era el lugar perfecto para hacerlo. Al contrario, lo que Pablo hace es poner la soberanía de Dios delante y poner al hombre en su lugar. Dice, más antes, versículo 20 en adelante de Romanos 9, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta de Pablo es que Dios es soberano y él tiene derecho a hacer un vaso para deshonra como hizo con Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y hacer notorio mi nombre por toda la tierra. Voy a endurecer su corazón, dijo Dios con respecto a Faraón. Para eso lo levantó. Para eso lo creó. Dios creó a Faraón para levantarlo como Faraón. Y así endurecerlo y de esa manera dejar caer las plagas sobre su cabeza y hacer su nombre notorio por sobre toda la tierra. Y él tiene la potestad de hacer eso. Y si él lo hizo, y el Antiguo Testamento es testigo de todo esto, y Dios, como en los versículos del 14 al 18, con respecto a la justicia de Dios, eh, 14 al 18, sí, con respecto a la justicia de Dios expresa, y Dios mismo dice que yo voy a tener misericordia al que quiera endurecer, y yo voy a endurecer al que yo endurezca, y él lo hace, y él es el parámetro moral de sus propias acciones. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Dios tiene ese derecho. Entonces muchas veces cuando se nos enfrenta con este tipo de objeciones, nosotros ¿cómo respondemos? No, si Dios no hace nada malo, no, Dios no es el autor del pecado, no es el autor del pecado. Y claro, Dios no es el autor del pecado, pero esa es otra frase problemática. ¿Qué queremos decir con la expresión autor del pecado? ¿Que Dios no es la causa última del pecado? Si ni siquiera eso se sostiene en relación al sistema arminiano. Porque asumiendo la noción de la libre voluntad del arminianismo, y cualquier arminiano, bueno, me puede corregir abajo, Dios prevé que van a caer y Dios tiene el poder de detenerlos para que no caigan y sin embargo los crea y permite o deja que caigan. Y Él pudiendo, porque no hay nada que se lo obstaculice, pudiendo detener la caída, porque podría haberse abstenido de crear, y Dios pudiendo detener que caigan, sin embargo, los crea y permite que caigan y observa a Dios cómo sucede. ¿No es eso también una expresión, una especie de que Dios es la causa última de la caída del hombre? En términos morales no es diferente de causar. Si es que le vamos a agregar moralidad a esto desde una perspectiva obviamente humana, nosotros nuestra razón no puede juzgar a Dios, nosotros somos jueces sobre Dios. Pero no hay diferencia, no hay diferencia en ese sentido. La única diferencia es que en un caso Dios tiene el control de todas las cosas y en el otro Dios simplemente deja que sucedan. Pero si yo estoy mirando un ilícito, tengo el poder para detenerlo y no lo hago. eh, y quiero juzgar moralmente a la persona, por eso lo podría hacer perfectamente. En el caso de Dios lo que sucede es que Él tiene una potestad que nosotros no tenemos. Él tiene esa potestad. Él tiene la potestad de hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Él tiene la potestad de crear pecadores para mostrar en ellos su ira y hacer notorio su poder. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos para honra y para deshonra, preparados, preparados para ira.
Pablo no ve ningún problema en ello. Ninguno, ninguno. Y si Pablo no lo ve, nosotros no debemos verlo. Y si alguien nos dice, no, Dios es el autor del pecado, Dios hace esto, Dios es malo, nosotros nuestra respuesta no debe ser, no, tranquilo, compadre, si la libre voluntad del hombre, la libre. No, nuestra respuesta debe ser, ¿y qué? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y para deshonra? ¿Y qué? ¿Qué problema hay? Si Dios queriendo hacer notoria mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. De la misma manera, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su misericordia, la mostró para con los vasos de misericordia preparados para este fin, de los cuales están los incluidos judíos y gentiles. Dios está por sobre todas las cosas. Eso es lo que mantuvo a Lutero en pie y firme. Eso es lo que impulsó a Calvino a escribir también. Eh, obviamente, todo esto lo digo con amor a mis hermanos arminianos. Yo no esto lo estoy enfrentando desde la postura de que somos adversarios, oponentes, no de que somos enemigos. ¿Ok? Nuevamente, agradezco a Edgar por la oportunidad, agradezco a mis compañeros de batalla, a Winston y a Juan Peña, eh, porque hicimos una excelente mancuerna, un excelente trabajo. Eh, Agradezco a Dios también por la oportunidad de poder exponer su palabra. Espero haber sido apto para hacerlo, espero haber sido eh, un buen siervo en ese sentido, un siervo inútil, pero siervo finalmente. Eh, para terminar este video, bueno, eh, agradezco también a mis hermanos arminianos que estuvieron del otro lado y presentaron sus posiciones. Hubo mucho respeto entre nosotros. Eh, no logramos contener las pasiones. Yo logré notar por lo menos a Cristian. Cristian es un joven apasionado. Yo no sé, yo posiblemente sea más cristiano de más antes que yo. Yo conocí al Señor a los 21 años y el calvinismo más o menos lo conocí en esa misma edad. Eh, Ahora tengo 39 años, a punto de cumplir 40 años. Y tengo todos estos años creyendo en la doctrina de la gracia. No han sido años en los cuales yo he sido un siervo perfecto en mi caminar. He cometido me he revelado muchas veces. No lo voy a decir no he cometido errores, porque el hombre no comete errores, el hombre peca. El pecado es una rebelión. Yo he pecado contra mi Señor muchas veces durante mi vida. Eh, en este sentido no tengo nada que envidiarle, por ejemplo, al rey David o a Sansón, por ejemplo. Pero si Dios teniendo la posibilidad de haberme abandonado y dejarme en mi vergüenza y en mi pecado, eh, en estos años él ha sido misericordioso y su gracia sobreabundado sobre mi pecado. Me ha restaurado, me ha llevado a enderezar mis pasos. Cada vez que busco descarriarme, cada vez que busco revelarme, Dios toma mi mano y me lleva de nuevo al redil. Y yo veo a Cristian, debe tener unos 22, 23 años, es un joven, lo veo con harta pasión, me recuerda a mí y a su edad, pero por supuesto de signo contrario. Y por eso su pasión cuando él expresaba sus preguntas, él estaba apasionado. Yo la verdad es que disfruté ver eso, porque son temas apasionantes. O sea, yo no. Si Cristian, no sé, si yo tuviera un diálogo con Cristian y Cristian se enojara y empezara a decir cosas, yo lo dejaría en paz porque en realidad así son nuestros temas, así son apasionantes. Eh, Le veo, bueno, él ya tiene un gran camino, lo conocen harto en las redes, le veo un futuro brillante como siervo de Dios. Igual a los otros dos chicos también.
fueron muy respetuosos, eh, fueron unos dignos oponentes, debo decirlo. Y nada, eso, agradezco la oportunidad a Dios, agradezco a todos aquellos que pudieron ver el conversatorio, expresaron su opinión, da lo mismo de qué signo sean, de qué posición sostengan, que han dejado sus comentarios, que han dejado sus cosas por ahí. eh, y nada, ruego a Dios que esto sea para provecho de su pueblo, para la gloria de su nombre, y eso, hermano, como siempre. Como buenos bereanos, acudan a las escrituras y comprueben que estas cosas que cualquier persona dice, incluyéndome, han sido así, en primer lugar. En segundo lugar, examinadlo todo, retened lo bueno. Y, para cerrar, Solideo Gloria.